Excelente. Vamos con el octavo video de cómo leer y también cómo responder a los reactivos del examen nacional de bachillerato. Estamos resolviendo, bueno, en este caso leyendo la guía 21ª edición que se utiliza en el 2020 para el examen nacional de bachillerato. Pongan mucha atención. Yo hago énfasis en que si leemos bien, incluso a veces sin saber tanto, solamente teniendo las nociones generales, podemos llegar a tener el reactivo perfectamente correcto. Ahora, si además tenemos ciertas nociones sólidas o al menos claras sobre los temas generales, y si además de ello nos preparamos, nos capacitamos con docentes muy bien cualificados, entonces lo más seguro es no solamente que aprobemos, sino que obtengamos un muy buen promedio en el examen nacional de bachillerato. Pongan mucha atención. Estamos en el área de ciencias sociales. Vamos el segundo reactivo a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, 1800 y fracción, ¿verdad? A principios de 1800. La mayoría de los países de Hispanoamérica lograron su independencia de la metrópoli española, de España, y se inició un proceso de construcción de los estados nacionales latinoamericanos, como las repúblicas, ¿verdad? Generalmente repúblicas, estados nacionales latinoamericanos. Por ejemplo, en el caso de México, al principio fue un imperio, pero poco tiempo después ya se consolidó como una república, y más o menos lo mismo sucedió con otros países de Latinoamérica. Los siguientes son factores relacionados con este proceso, con el proceso de independencia, ¿verdad? De los países hispanoamericanos o de lo que después serán los países hispanoamericanos. Vamos a verlo excepto. Recuerden que excepto significa encontrar el que es incorrecto, el que no se relacione con estas causalidades de la independencia. O sea, la crisis de la monarquía española es claramente, sí tiene que ver, así que esta queda descalificada porque busco la incorrecta, no la correcta. B, consolidación de una identidad propia. Pues sí, yo diría más bien de varias identidades propias, ¿no? La identidad de los criollos, la identidad de los mestizos, un poco más vaga, y la identidad de los indígenas, pero todos en cierta medida relacionados a un mismo territorio. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de ese territorio, después a otros países, ¿no? De Colombia, en fin. C, protección de las tradiciones indígenas. Por ejemplo, esto, ¿de dónde se sigue que con la protección de las tradiciones indígenas va a generar en sí la independencia de México? No es propiamente una causalidad. Y de autonomía de un grupo político local. Aquí sí se puede ver, por ejemplo, que, y más, por ejemplo, en el caso de la independencia de Hispanoamérica, de los países, porque España fue invadida por Napoleón, Francia, entonces de alguna manera se rompió un poco más el poder que tenía España sobre sus posesiones, y eso generó motines y que en cierta manera, y que después llegara a ser una independencia. Entonces, la protección de las tradiciones indígenas es la que no tiene relación con las demás. En las opciones leemos respuesta correcta C. Estos estados nacionales de corte liberal pretendían la homogenización de la población sin distinciones étnicas y raciales, entre otras. Aquí generalmente era corte liberal. Si sabemos un poco de historia, sabemos que los que generaron la independencia, por lo general se les considera como liberales, y los conservadores no querían tanto la independencia, querían conservar, etcétera, ¿no? Pero a su vez es importante hacer énfasis en esto. Pretendían la homogenización. Y es curioso porque, por ejemplo, en el caso de México, en esta época, la mayor parte de la población era indígena, o casi indígena en su totalidad. Así que los que liberan, los principales caudillos, eran de corte liberal. Muchos de ellos eran criollos, otros no, pero ellos pretendían abolir esas distinciones, y en cierta manera no fue tan correcto porque los indígenas siempre tuvieron desventaja, pero al momento de decir oficialmente que todos éramos iguales, como que tapaban la realidad más profunda. ¿Sí me expliqué? Estos dos nacionales de corte liberal pretendían la homogenización de la población sin distinciones étnicas y raciales, entre otras. De ahí se sigue que la protección de las tradiciones indígenas no haya sido algo que propicie o que favorezca. Bueno, espero que con este breve video les haya ayudado un poco a saber leer y poder interpretar lo que estamos leyendo, y en cierta manera poder tener el reactivo correcto. Para más información dejamos las ligas de nuestra fanpage, de las asesorías personalizadas y de los cursos que se están impartiendo en este momento. Espero que les haya ayudado y mucha suerte. Cuídense. Bye.